Mi nombre es Gloria Sofía Campos Bernal, soy estudiante de Administración de Empresas y voy a exponer. Mi sector escogido fueron los campesinos. Mi primer punto es porque considera que la temática escogida es pertinente. Entonces, aproximadamente hay 22 millones de personas que habitan en el campo. El campo es la despensa agrícola de las ciudades de nuestro país, y ellos son los que han soportado la violencia que se ha presentado en el país. La segunda es cómo relaciono el tema investigado con la participación política y democracia en Colombia. Políticamente el campo fue el escenario de la violencia. Nuestros campesinos votan por tradición política. La política es heredada de familia en familia. Nuestros campesinos son muy cumplidos a la hora de asistir a las votaciones. Los políticos no realizan las campañas en las veredas, ellos no se dirigen a los campos a hacer política, la política la hacen en los pueblos, en las cabeceras municipales. La tercera pregunta es por qué el periodo de tiempo que ha delimitado permite una mayor comprensión de la lucha del sector social seleccionado. El sector seleccionado, el campesino, está ligado con la política del país. La afiliación política era heredada. Durante el periodo de 1930 a 1940 en Boyacá se vivió una época de violencia, ganando los conservadores. Era un tiempo de guerra entre liberales y conservadores. Esto sucedió luego de 44 años de gobierno conservador. En el país llevamos 50 años de violencia. En este tiempo se crearon las autodefensas. Mi siguiente pregunta es ¿por qué seleccionó dicho espacio geográfico para la investigación? Esta época que yo escogí la seleccioné porque la representación de la lucha campesina, su origen es político, y Boyacá es un departamento netamente agrícola y principal fuente de productos para Bogotá. Boyacá es el símbolo de la protesta campesina por la baja inversión del Estado, las pésimas vías de comunicación. Por estas malas vías, nuestros campesinos no pueden sacar sus productos y no pueden comercializarlos directamente ellos, sino tienen que venderlos a otras personas para que ellos los traigan a las ciudades. Los intereses también altos para sus créditos de inversión en el campo, la baja cobertura social y la baja cobertura de los servicios públicos. Allí en Boyacá se gestó la Cuna Libertadora y nuestros campesinos fueron los primeros que fueron a la batalla. La siguiente pregunta es ¿cuál es el contexto histórico en que se desencadena la temática social escogida? Es el descontento en el sector campesino después de 40 años de gobierno conservador. La represión por parte de la fuerza pública contra la protesta, como venimos viendo hasta ahora. La liberalización del departamento generada por el descontexto de los gobiernos conservadores que trajo un inconformismo social. La masacre de Gachetá, perpetrada el 8 de enero de 1939, cuando los liberales atacaron a los conservadores. Se crearon las autodefensas, hubo fraude en las elecciones, porque había doble votación, cedulaciones y fallecidos
que fueron a votar. Mi siguiente pregunta: ¿qué población es afectada y quiénes son los actores relevantes del sector social investigado? La población afectada son los campesinos boyacenses, los dirigentes políticos y miles de personas que perdieron la vida, y los liberales intimidaron a los votantes realizando fraude electoral. La siguiente pregunta: ¿cuál es el contexto actual de la temática? El tema son los campesinos trabajadores rurales, los asalariados y los pequeños propietarios. No han cambiado las cosas hasta ahora. El sector campesino es desprotegido por el Estado. No hay vías para sacar sus productos. Esa violencia aún sigue. El campesino no tiene otra alternativa que cultivar coca. El ejemplo es en el Cauca. Allí se une la violencia, la falta de oportunidades de trabajo, de estudio para los hijos de los campesinos, el despojo de las tierras, los asesinatos selectivos y los desalojos, el destierro forzado de las personas del campo. En el periódico El Tiempo del 15/07 del 2019 se informa de la desaparición de 22 productos de origen campesino, como el arroz, el maíz, el frijol, unas frutas y unas verduras. ¿Cuál es la relación de la temática investigada con el concepto de la cultura política? La cultura política es un conjunto de conocimientos y actitudes de la población ante la vida pública. El sector campesino es el componente importante de la democracia en Colombia. Se vota por tradición. Los campesinos buscan el reconocimiento de sus derechos, la inclusión en la vida pública, económica y social del país, el reconocimiento del campo como sector fundamental de la economía de nuestro país. La otra pregunta es: ¿cómo el sector social seleccionado aporta a la construcción de la democracia? Aporta el sector campesino mediante la participación activa en los procesos electorales y en la participación de la búsqueda de la paz. El campesino es un actor elector importante en los procesos políticos, con cerca de 11 millones de habitantes. Muchas gracias.